vamos a hablar de la nueva realidad que es el Hijo de Dios, que experimenta, como dice ahí la Biblia, la nueva criatura. ¿Cuál es la diferencia entre un nacido de nuevo porque creyó en Cristo y uno que no creyó en Cristo, que se llama inconverso, que no se convirtió? El hacerse cristiano o entregarse a Jesús como Señor y Salvador de mi vida es la decisión más importante que un ser humano puede tomar, ya que significa que la persona, de estar condenada a un castigo eterno, pasa a estar destinada, por creer en Cristo, a una salvación eterna. Todo el mundo dice que, valga la redundancia, el mundo tiene que cambiar. Todo el mundo espera un cambio. Algunos quieren cambiarse a sí mismos. Dicen, necesito un cambio de vida. El único real y verdadero cambio de vida lo puede dar Dios a través de su Hijo Jesucristo. A través de la historia, el mundo ha hecho intentos de reformar al hombre o reformarse a sí mismos. Entonces dice, hay que tener un cambio de mentalidad. Y así aparecen los libros de autoayuda, muchos de los cuales son una versión occidental de las religiones orientales, que con la mente puedo crear todo, puedo transformar la realidad y a mí mismo. Los cambios de mentalidad son importantes, pero no llegan al hueso de la cuestión, no llegan al tuétano, no llegan a la médula de la realidad, de poder quitar del corazón humano la raíz del pecado. No pueden quitar, entonces fracasan. Otros proponen un cambio cultural y tratan de educar, de poner principios, valores, adoptar nuevos hábitos. Bueno, está bien eso, pero no es suficiente. Otros quieren un cambio a través de la política. Hay una frase, el hombre nuevo, que lo tomaron después los marxistas, que es un término bíblico, porque Dios sí, como vamos a ver, hace un hombre nuevo. Pero bueno, hay gente que quiso a través del liberalismo, o el comunismo, o el conservadurismo, cambiar al hombre a través de medidas políticas. Bueno, vemos que el mundo hoy está en un estado deplorable, moralmente, mentalmente, emocionalmente, financiera, económicamente, hay caos por todos lados. Hasta hay algunas economías que siempre fueron estables y firmes y que hoy están entrando en crisis. No es suficiente. Otros quieren un cambio a través de la educación. Está bien, mejor que una persona sea educada o formada en una escuela. Pero si miramos, la mayoría de los gobernantes del mundo son personas muy educadas. La mayoría tienen un oficio, son profesionales porque han estudiado a nivel universitario o un terciario. La mayoría de los presidentes son o han sido abogados, ingenieros, doctores, es decir, médicos, gente de mucha educación, y muchos han fallado por ser corruptos, egoístas o crueles, y etcétera, etcétera. No es suficiente la educación. Y algunos quisieron un cambio a través de la raza. Esto es lo que intentó hacer Hitler, que pretendió dominar al mundo a través de una raza superior, la supuesta raza aria, que hoy en día no hay una raza superior. Y la raza aria no era lo que él creía, no existe como tal, pero él creía que engendrando niños de raza aria o rescatando los valores de una supuesta antigua civilización perdida, esa raza que era superior, que no era superior, pero para él decía que era superior, iba a cobrar el mundo, que terminó en la Segunda Guerra Mundial y en una de las peores atrocidades cometidas por el ser humano a través del nazismo. Todos estos cambios o intentos fracasaron por el hecho de dejar afuera a Dios, que es nuestro creador. ¿Quién más puede
hacer algo verdaderamente nuevo que sino Dios. Dios es el único que cambia el corazón, como dice ahí en el Antiguo Testamento. Sacaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Por eso Jesús, en Juan 1, 12 y 13, dice que a los que creen, a los que creyeron en Jesús, se les dio la potestad o el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Los cuales no son engendrados de sangre, es decir, biológicamente o por raza, como quería hacer Hitler, y vieron el fracaso que tuvo. De la raza superior y la raza inferior, por las atrocidades que cometieron. Dice, tampoco son engendrados por voluntad humana, es decir, por mis propias fuerzas, o yo no puedo cambiarme carnalmente por mi propia fuerza. Ni tampoco son engendradas por voluntad de varón, es decir, un hombre no puede ejercer o realizar semejante cambio en otros, como quisieron unas políticas. Bueno, implementamos esta medida financiera, política económica, cultural, y el hombre va a cambiar. Sino que son engendrados de Dios. Y en el mismo Evangelio de Juan, ahí en capítulo 3, hay un hombre, un líder religioso muy respetado, tal vez de alto nivel económico, que fue a verlo de noche a Jesús, e hizo una introducción, maestro, ya sabemos que has venido, y Jesús sabía que este hombre religioso estaba cansado y frustrado por su religión. Es lo que pasa hoy. La religión, lo que es hecho por el hombre, frustra hasta la religión. Que sea otra de las cosas que el hombre intentó. Por eso el cristianismo decimos que no es una religión, en el sentido de ciertas reglas humanas para cumplir, sino que es una relación con Dios que antes no se podía tener con el pecado. Entonces este líder religioso viene y hace un preámbulo y Jesús lo corta y le dice... Era Nicodemo, dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, sigue diciendo en Juan 3, Jesús, viene por el Espíritu Santo. Solo Dios puede hacer el cambio que todo el mundo necesita y anhela. Ahora bien, ¿qué es ser cristiano? Cuando uno llega a ser salvo porque se entrega a Jesús, se producen los siguientes cambios. Primero, un cambio de reino o gobierno. Dice en Colosenses 1:13, que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. En el mundo espiritual hay dos bandos, hay dos rivales nomás. Satanás con su reino y Dios con su reino. Todos nacimos por el pecado en el reino del diablo. No hay punto medio, no hay punto neutro. Uno pertenece, todas las personas en este momento que están en el mundo, pertenecen espiritualmente a un reino o a otro. Y el llegar a ser cristiano es tan importante que la persona experimenta un verdadero cambio de reino espiritual, que es el cambio más importante, porque una vez que uno domina la esfera espiritual, después lo espiritual influencia en lo personal, en lo social, en los hábitos, y cambia así todo. Y después sí viene un cambio político, cultural, mental, verdadero. Entonces, hay un cambio de gobierno, es decir, el hombre se da un autogolpe de Estado, deja de gobernarse a sí mismo, que eso lo pone en las manos del gobierno del diablo, y empieza a tener a Jesús como el amo supremo, el Kyrios en el griego, que significa la potestad superior, el amo, el jefe máximo. En segundo lugar, ser cristiano significa un cambio jurídico o legal, porque de ser pecadores culpables, merecedores de un castigo eterno, pasamos a ser justificados delante de los ojos de Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso en Romanos 5:1 dice que justificados ahora por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, el sacrificio de Cristo que muere en lugar nuestro y sufre en nosotros el castigo que nosotros tenemos que sufrir, entonces Dios, al entregarnos a Cristo, nos limpia con su sangre y nos da una justicia, la justicia de Cristo, impartida e imputada. Nos imparte Cristo su justicia y Dios deja de imputarnos los pecados y nos imputa la justicia. Por eso somos justificados. En cuarto lugar, son 7 los cambios que yo vi. En cuarto lugar, hay un cambio en el ser o cambio ontológico que viene de ser, el ontológico. Dice en 2 Corintios 5:17,
El que está en Cristo es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, la salvación es más que un cambio de criterio. Es un cambio en el ser espiritual, porque todos tenemos un espíritu, que sin Dios está apagado, pero apagado. El Espíritu Santo, al ir a morar, a vivir dentro de la persona que pone a Cristo como su Rey y Salvador, viene a morar en su espíritu y se genera una nueva criatura. Un pastor lo explicó así: es como si el espíritu humano es un óvulo. Ustedes saben que todo nuevo ser es cuando un espermatozoide inocula o penetra en un óvulo y ahí se forma la concepción y un nuevo ser. El espíritu humano es como un óvulo y el Espíritu Santo es como un espermatozoide. Entonces, cuando uno se entrega a Cristo y limpiado por su sangre, el Espíritu Santo, al venir al espíritu humano, lo fecunda, digamos, como a un óvulo, y ahí se genera una nueva criatura espiritual. Tenemos otro ser. Por eso, Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. No somos divinos, pero participamos de la naturaleza divina porque nuestro espíritu se ha hecho uno con el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo es Dios, es divino también. En quinto lugar, el cristiano experimenta un cambio de prioridades y valores. Dice Jesús en Mateo 6:33, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, para esta nueva criatura, como hablamos en el punto anterior, hay ahora cosas más importantes. Se reordena la vida. Lo que no se tenía en cuenta, ahora se tiene en cuenta. Y lo que era lo principal, ahora bajó de categoría. Antes vivíamos para la familia, para un equipo de fútbol, para un candidato, una política, para nosotros mismos. Ahora Dios, su reino, sus objetivos. Trato de agradarle. Dios está primero, el reino de Dios. Y trato de hacer su justicia. El cristiano es alguien que puso a Dios en primer lugar y está preocupado en agradarle a Dios y colaborar con Dios para los objetivos que Dios tiene para este mundo y para la humanidad. En sexto lugar, bueno, esto también se deduce, es un cambio en la moral de la persona. Los que somos cristianos de muchos años hemos visto muchos delincuentes rescatados y adictos rescatados solamente por el Espíritu de Dios, porque se entregaron a Cristo, no por un programa de transformación psicológico o político o no sé de qué, de autoayuda, sino porque el Espíritu Santo viene a morar y entonces hace una revolución interior. Esa es la mejor revolución, la mayor, la más importante, la revolución interior. Soy hecho nueva criatura y Dios saca ese corazón de piedra y da un corazón sensible de carne. Dice en Efesios del 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado con deseos engañosos. Tiene deseos engañosos y malos. Dice, y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahora el Hijo de Dios quiere obedecer a Dios. Tiene un cambio de conducta. Si roba, no roba más. Si no quería trabajar, ahora trabaja. Si maltrataba a su esposo, a su esposa, a su padre, a su hijo, ahora no lo maltrata más. Si era un empleado que faltaba, llegaba tarde, discutía siempre con el jefe o robaba, en la empresa ya no lo hace más. Y trata de reponer y restituir si hay algo que robó y tiene que devolver. Hay un cambio marcado de conducta porque es el Espíritu Santo el que nos capacita, y solamente el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder mejorar. Y esa transformación es constante. No es que un hijo de Dios ahora que es una nueva criatura y tiene un nuevo corazón ya es perfecto, pero se va perfeccionando. Ya no se enoja tanto como antes, cada vez trata mejor. Es algo progresivo y progresivo y progresivo hasta que Cristo venga a buscarlo. También hay un cambio de gustos. Dice en Gálatas 5, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contrario al Espíritu, y el deseo del Espíritu Santo es contrario al deseo de su naturaleza pecaminosa. Ahora el Espíritu Santo, como está dentro y es un ser, anhela naturalmente las cosas. ¿Qué anhela? La santidad, anhela leer la palabra de Dios, anhela comunicarse y relacionarse con Dios, que es tan importante, anhela leer la palabra, tiene hambre por la palabra de Dios, tiene ganas de reunirse con otros
que han experimentado a Cristo en sus vidas, que los hermanos en la fe. Es un cambio de gustos también. Cuanto más lugar le demos al Espíritu Santo, más naturalmente vamos a agradarle a Dios. También hay un cambio de perspectiva. Dice Colosenses 1:3: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hay una nueva cosmovisión, es decir, tiene la visión del cosmos, del mundo diferente. Algo me cambió, no sé. Ahora veo todo diferente. Es diferente el mundo, es diferente la realidad, es diferente como veo la humanidad. Porque la persona empieza a mirar como Dios la ve, y empieza a leer la Biblia, y la Biblia nos da otra visión, otra perspectiva del mundo. Jesús dijo en Mateo 6, 19-20: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen al tesoro y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruirlo, y los ladrones no pueden robar. Qué interesante. Hay cambio de prioridades, cambio de visión. Ya no miro el mundo como si fuese todo. Hay gente que le agarra una desesperación porque esta vida se pasa tan rápido, es tan corta. Pero hay una vida que viene, que puede ser gloriosa, eterna, si me entrego a Cristo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12:2, dice que pongan sus ojos en Jesús. Dice: el cual, Jesús, viendo el gozo que iba a recibir, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús pudo resistir la terrible cruz que fue. Jesús fue el hombre de la Biblia que más sufrió, y tal vez del mundo también. Que Jesús miraba la eternidad que venía, la gloria, el gozo y la alegría de poder salvar a muchos que iban a creer en Él. Entonces eso le dio fuerzas y hizo que la cruz no sea tan terrible para Él, y la pudo soportar. Él dice que menospreció el oprobio, la vergüenza pública. Miren, esto es importante para nosotros, ya que Jesús es nuestro máximo ejemplo de poder, cuando estamos pasando en situaciones duras que el cristiano lo va a pasar, pero si mira lo que viene, que esto no es todo, bueno, tengo ahora un problema económico, un problema familiar, bueno, no es eterno, y Dios va a intervenir a su tiempo. Cuando uno pone el sufrimiento en perspectiva, mirando que esto no es todo, bueno, tal vez yo ya soy grande, fracasé como empresario, hay muchos sueños que no cumplía, todo nos pasa. ¿Cuántos deseos? Me quise casar con ella y no pude, quise hacer esto y no lo logré, que mis hijos sean así. Bueno, esto va a pasar, pero la eternidad gloriosa de una satisfacción indescriptible que me espera atenúa los dolores de las circunstancias en esta tierra. Y por último, el Hijo de Dios que se convierte, el que se convierte y se transforma en Hijo de Dios, tiene un cambio de destino. Del destino, el destino eterno, porque todos somos eternos, pero esa eternidad la podemos pasar en el infierno con un castigo eterno horrible, o en la gloria con un gozo indescriptible con Dios. Esta es la diferencia. Entonces, si alguien no se ha entregado a Cristo y ve esto, que ponga atención, y Dios está al paso de una oración. Decir: Señor Jesús, sé que soy pecador y culpable, pero te pido perdón y quiero que entres en mi vida. Quiero hacerte el Señor y Salvador de mi vida y empezar a vivir como tú quieres. Esta es la decisión más importante, aún más que casarse, es entregarse a Cristo, porque de esto depende que pasemos una eternidad en el infierno o en el cielo. Bien, espero que este video les haya interesado.